Buenos días, Buenos días. Presidenta. Sandy González, periodista de Quintana Roo, Canal 5 TV y periodista del Sur. Bueno, la primera visita, siendo la única mujer periodista que tiene este privilegio de estar cerca de autoridades federales. Y bueno, unas preguntas rápidamente. Pues en el municipio de Tulum va creciendo a pasos agigantados. Bien vemos las grandes obras que ha realizado el gobierno federal, como el aeropuerto, el Parque del Jaguar, siendo uno de los más grandes atractivos turísticos en la zona, y con ello pues se han colocado nuevos arcos y cámaras de seguridad, esto pues mejorando y fortaleciendo ahí mucho la seguridad. Y pues preguntarle acerca de los nuevos proyectos, porque también se ha decretado ya este municipio como una zona de desarrollo turístico sustentable, esto pues para preservar y fomentar los ambientes naturales, ¿no? ¿Qué proyectos y cuándo se piensa concretar este gran decreto para Tulum? Sí. Recientemente el municipio publicó el programa de ordenamiento territorial, que es muy importante porque al llegar nuevos vuelos a Tulum con el Tren Maya, con el aeropuerto obviamente, pues tiene el riesgo, vamos a ponerlo así, de que haya un crecimiento desordenado de la zona. Entonces, lo que queremos es que continúe siendo Tulum un espacio vinculado con la naturaleza y que no tenga impactos particularmente sobre la selva tropical y los recursos naturales. Entonces, estamos trabajando en ello, tanto con la gobernadora como con la presidencia municipal. Está tanto la secretaria de SEDATU como la secretaria de Medio Ambiente. Entonces, ese es el objetivo, que siga recibiendo visitantes, pero que no impacte la naturaleza y que el crecimiento no sea desordenado. Caso similar, aunque esté en otro estado de la República, es Puerto Escondido, que también tiene ese riesgo de crecer si no hay un ordenamiento territorial. Perfecto, gracias. En otro tema, bueno, ya había expuesto yo aquí anteriormente un tema de extrabajadoras de la INEGI. Ellos pues son 520 extrabajadores que fueron despedidos injustificadamente de esta institución, y que bueno, anteriormente los pudo atender la Secretaría del Trabajo, Luis Alcalde, donde pues ha tenido muy buena atención y todo. Sin embargo, no ha llegado a un acuerdo con el INEGI, a una solución ante esta institución para de alguna manera ser indemnizados, ¿no? Obtener algún tipo de apoyo por este despido injustificado de los trabajadores. Le pedimos a Marat que se ponga en contacto contigo a través de Atención Ciudadana para que le pueda dar seguimiento. Perfecto. Y bueno, comentarle también, hace poco tuvimos la inauguración de la Secretaría de Mujeres en el estado de Quintana Roo. Ahora sí que viene siendo el primer estado en homologarse con el gobierno federal, al crear también su Secretaría de Mujeres, tomando en cuenta mucho pues a muchos de nosotros, ¿no? que somos quintanarroenses y que pues sí necesitamos ese tipo de apoyo, de ayuda al tener una secretaría, y quería saber su opinión. No, pues me parece muy bien. Además, pues ustedes saben, le tenemos mucho aprecio a Mara, la gobernadora Mara Lezama. Es una mujer entregada, activa, con muchas convicciones y que quiere mucho a su estado, y que tiene diversos programas de atención a las mujeres. Es de los pocos estados que ha entregado propiedades o derechos de propiedad, tanto en el medio rural como en el urbano, a mujeres. Entonces, pues me da mucho gusto saber que ahora también tiene Secretaría de las Mujeres.
Muy bien, y ya por último y aprovechando igual que tenemos al titular de la Profeco, en Chetumal, la capital de Quintana Roo, pues se ha vivido muchos fraudes de empresas privadas hacia los ciudadanos, ¿no? Donde pues han sido víctimas de muchos sucesos de esto, y en la capital pues no contamos con una Profeco. Únicamente tenemos en Cancún, lo que complica bastante a los ciudadanos el poder tener que pagar un transporte y ir hasta Cancún para ver este tipo de situaciones que lamentablemente les afecta mucho, ¿no? Y pues ver la posibilidad de tener una Profeco en la capital de Quintana Roo. Sí, lo vemos, y ahora se está planteando también oficinas digitales también. ¿Y el teléfono cuál es? Sí. Es el 556-88722. Perdón, si me lo permite, doctora, en el caso de Chetumal ya se ha estado explorando la posibilidad de poner un módulo. Aparte de las 38 delegaciones que tenemos en el país, existen 40 módulos de atención en otras ciudades importantes y no se requiere tener la infraestructura de un módulo tal cual, nosotros le llamamos ODECOS, que es una oficina, una delegación. Entonces, en Chetumal podemos explorar con el presidenta municipal de Chetumal la posibilidad de poner un módulo de atención, con mucho gusto. Con permiso, gracias. Adelante. A ver, vamos por acá ahora. Muy buenos días, presidenta. Soy Rocío Jardines de W Radio y Teleurban. Hacerle pues algunos cuestionamientos. Primero, saber, el día de ayer usted comentaba esta solidaridad que podría existir con España ante la inundación que se tuvo en los últimos días. Saber si ya tuvo alguna comunicación con el gobierno español. Hemos visto que han pues rechazado algunos apoyos, incluso de Francia, para poder ayudar a la gente ante esta situación. Saber si la Cancillería ya tuvo este acercamiento, qué tipo de ayuda se ofrece por parte de México, si existen fechas, saber un poquito más de eso. Gracias. Sí, está en contacto el canciller con el embajador de España y ellos son los que tienen que decirnos en qué podemos ayudar. Ayer decía la solidaridad pues al pueblo español. Yo creo que es momento siempre de solidarizarse frente a una tragedia como esta, y también creo que es importante para España o para otros países la experiencia que se tiene con el Plan DN3, Plan Marina, Plan Guardia Nacional, que es un programa que desarrollan instituciones que le dan permanencia a la atención a la ciudadanía, que se ha venido perfeccionando. Entonces, es una muy buena experiencia que se ha mantenido alrededor o a lo largo de los años, y que cualquier país que quiera tener esta experiencia, pues por supuesto a través de la Coordinación de Protección Civil y de las Fuerzas Armadas. Gracias. En otros temas también internacional, en Carolina del Norte el candidato republicano Donald Trump nuevamente pues se lanza contra México, asegura que de ser elegido el día de hoy como presidente, le informará a usted que que se frena el flujo migratorio y de drogas hacia el país vecino, o va a imponer un arancel del 25% a exportaciones. A ver su respuesta ante ello. Sí, va a haber buena relación. Yo creo que es importante porque a veces no se tiene la suficiente información de él y de otros, de cualquiera del Partido Demócrata o Republicano, del esfuerzo que ha hecho México para disminuir la migración o la presencia de migrantes en la frontera, a través de un mecanismo muy importante de distintas áreas del gobierno que se siguen reuniendo y que ha permitido desde dar empleo en México hasta el retorno humanitario, el rescate humanitario. De diciembre del 2023 a octubre, al cierre de octubre, hay una disminución del 75% de migrantes que llegan a la frontera norte. Este trabajo y cómo se hace y cómo se ha desarrollado desde
el periodo del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo va a presentar el canciller el viernes. Viene el viernes a presentarnos tanto el tema de migración, donde también participa la Secretaría de Gobernación y otras secretarías. Es un comité que se reúne de manera permanente, que venía desde la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuando fue primero Marcelo Ebrard y luego Alicia Bárcenas, y que se le está dando continuidad, además del proyecto de desarrollo de la frontera sur, que es muy importante. Hay 2 polos de bienestar en Tapachula que se van a desarrollar y que es muy importante esta información para que se conozca lo que ha hecho México y además pues este diálogo de alto nivel que se tiene que seguir desarrollando una vez que las organizaciones electorales determinen quién es el triunfador o triunfadora en la elección de Estados Unidos. Entonces habla Trump desde su desconocimiento, presidenta. No estoy calificando particularmente al presidente Trump, ni mucho menos. Estoy diciendo que es muy importante que en el momento en que se determine quién es el ganador o ganadora, en ese momento tiene que haber reuniones, información de alto nivel para que se conozca lo que se ha hecho en México, tanto en términos del combate al narcotráfico, de evitar que llegue fentanilo a los Estados Unidos. Recientemente hubo una detención muy importante, que es una detención internacional incluso, de una persona de otra nacionalidad que fue detenido, que era parte del trabajo con Interpol, y también en términos de la migración. Entonces no califico ni a uno ni a otro, ni a otra candidata, a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos, sino que estoy convencida que va a haber buena relación y que tiene que haber este proceso de información de inicio y de colaboración y coordinación. Y por último, preguntarle, presidenta, el día de ayer, doctora, pues ya supimos que en el INE se aprobó la solicitud de estos más de 13,000 millones de pesos para la elección de jueces, magistrados y ministros. Había negociaciones con la Secretaría de Gobernación o reuniones precisamente para hablar sobre esto. ¿Fracasaron estas pláticas? No, todavía vamos a seguir insistiendo. ¿Ha hablado con la Secretaría de Hacienda, presidente? Porque digo… No es un asunto de la Secretaría de Hacienda, es del INE. No debe costar tanto la elección, no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México. Y hay manera de reducir los costos. Entonces, la Secretaría de Gobernación va a estar en contacto con el INE, vamos a seguir insistiendo en que no es necesario tanto recurso, sobre todo cuando no hay financiamiento a los partidos políticos, en esta ocasión, para que sea tan onerosa la elección del Poder Judicial. Es decir, que el gobierno va a trabajar para que esta propuesta no llegue al Congreso. Vamos a estar en diálogo. Ok, presidente, perdón, sobre también el Poder Judicial, el juez Francisco Javier García, titular Juzgado Segundo de Distrito en Colima, ya fijó una multa de 54,285 pesos, a los integrantes del INE porque no se acató esta suspensión de la organización precisamente de las elecciones que se dijo por parte del tribunal se deberían realizar para la elección. Gracias, presidenta. Les voy a pasar algo de una vez. Préstame el micrófono. Miren lo que me encontré. ¿Ya lo habían visto este? Bueno, es un documento que publicó Mexicanos contra la Corrupción en el 2018. Lo digo porque su mayor exponente dice que va a marchar hoy para defender al Poder Judicial. ¿Cómo le llamamos? Allá en Baja California. Bueno, fíjense bien. Es muy interesante, muy interesante. Mexicanos contra la Corrupción. En 2018 publica un documento que se llama, vamos a ver cómo se llama, atrás, abajo. La primera, por favor, la portada, el poder familiar de la Federación.
Ahora sí. Un estudio entregado ayer al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desnuda el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación. Al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Publicado en el 2018. Estas redes clientelares se extienden a más de 7,000 servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina. Ejemplos. El nepotismo se ha instalado en el Poder Judicial de la Federación, publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción. Hijos, parejas, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras de al menos 500 jueces. Desvirtúan facultad constitucional. Abajo. Los jueces y magistrados tienen facultades para nombrar y remover a los funcionarios y empleados de los tribunales de circuito y los juzgados de distrito, según establece el artículo 97 de la Constitución. Adelante. Un magistrado con 17 parientes. Durango, que integró a 17 miembros de su familia, entre hijos, hermanos, concuños, cuñadas, primos y sobrinos, en puestos administrativos como actuarios, secretarios de tribunal, juzgado, asesor jurídico y analista especializado. Abajo, nepotismo entre jueces. De acuerdo con el diagnóstico, casi la mitad de los jueces y magistrados federales, casi la mitad, tienen parientes en el Poder Judicial. De 1,031 plazas revisadas en 31 circuitos, 501 tienen familiares, lo que representa el 48,6%. Guanajuato, en donde 38 de 46 titulares tienen familiares, que equivale al 82,61%. Dicho por el que hoy va a marchar a favor del Poder Judicial, a defender el Poder Judicial. Más abajo. Estado chico, nepotismo grande. En Colima, de 199 empleados, al menos 136 tienen parientes, principalmente esposas, hermanos e hijos, lo que representa el 68,34% del total de plazas. No, Jalisco, el virreinato de los hijos. Así le llaman ellos, ¿eh? No es un documento de Morena, de la 4T. Es un documento en 2018, publicado, y le pongo comillas, porque es como en Mexicanos contra la Corrupción, y hoy ya se les olvidó todo esto. El tercer circuito, que corresponde a Jalisco, ocupa el primer lugar nacional en contratar a los hijos de jueces y magistrados. En este circuito hay 33 juzgadores que tienen en el mismo Poder Judicial Federal a 54 de sus hijos. ¿Cuál carrera judicial? Por mencionar algunos ejemplos, uno de los magistrados de circuito tiene trabajando a sus 4 hijos. Uno de ellos es oficial administrativo, 2 más son secretarios de tribunal y de juzgado. En la lista del Estado de Jalisco aparece el caso de otros 3 hijos de un magistrado que trabajan como secretarios de juzgado y de tribunal. Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de casos de vástagos, con 22 jueces y magistrados que tienen 36 hijos trabajando en el Poder Judicial. Adelante. Con sus esposas y exparejas. En el estudio realizado en 31 circuitos se identificó a 112 juzgadores que tienen a su cónyuge, pareja o exesposa trabajando en el Poder Judicial. Hermanos y papás. En el recuento entregado
sobresalen los casos de 136 juzgadores que tienen hermanos que trabajan en los juzgados y tribunales. Michoacán está en primer lugar con 20 de estos casos, seguido de Jalisco con 17. Estamos hablando del Poder Judicial de la Federación. Vamos. Otros 2 magistrados de Querétaro y de Nuevo León tienen 14 sobrinos en la nómina de los circuitos judiciales correspondiente a esas entidades. Esto es contra la corrupción. Que no se nos olvide, la reforma al Poder Judicial, que hoy es parte de la Constitución, no sale de la nada, sale de una lucha contra la corrupción y los privilegios que imperan en el Poder Judicial de la Federación. Tanto que en un documento en el 2018, Mexicanos contra la Corrupción, que hoy son los que defienden al Poder Judicial, le llamaron Poder Familiar de la Federación. Entonces, parece que es un asunto entre algunos ministros de la Corte y la Presidenta de la República. No. Esta es la defensa del pueblo de México por la justicia, por la honestidad, por la honradez, por erradicar en México lo que tanto daño le ha hecho a nuestro país, que es la corrupción. El nepotismo es corrupción en el Poder Judicial. Ahora defienden la carrera judicial como si cualquier persona que viniera sin nombre, sin apellido, sin vínculos, sin palancas, pudiera entrar al Poder Judicial y llegar a ser juez. No. Se los dividen entre los ministros y ministras, los espacios en la Corte. Entonces, ¿por qué se cambió la Constitución? ¿Por qué el pueblo de México está a favor de este cambio constitucional? Porque no queremos que haya corrupción, que haya privilegios. Porque estamos en un proceso de transformación del país que decidió el pueblo de México. Entonces, hoy va a discutir la Corte. No sabemos si van a terminar hoy la discusión o se vaya a prolongar hasta el jueves. Pero en cualquiera de los casos, que revise la ministra presidenta otros casos que ella ha resuelto o cómo ha votado, en donde ha dicho que no puede la Corte invalidar la Constitución, y que revise quién va a marchar el día de hoy y todos sus seguidores, que no son muchos por cierto, este documento, a ver que nos expliquen qué cambió. Si la propia ministra hace unos meses publicó un documento donde habla del nepotismo en el Poder Judicial. Si la gente elige a los jueces, a las juezas, a las y los magistrados, a las y los ministros, pues entonces se va a transformar el Poder Judicial. Y las comisiones que ayer publicaron sus convocatorias, pues tienen que pensar en ello, en que no porque no tienes un apellido que tiene que ver con la alcurnia del Poder Judicial, puedes entrar a ser juez. ¿Tienes que estar preparado? Sí. ¿Tienes que estar preparada? Sí. ¿Tienes que ser un buen abogado? Sí, abogada. Pero no esto, que es
una revoltura de unas cuantas familias. En 2018 y en 2024 el pueblo de México dijo basta de corrupción y de privilegios. Y se está construyendo un nuevo país. Eso es lo que está a debate. Entonces, es interesante este documento para que lo revisen, lo vean. Sí, está. ¿Saben cómo lo encontré? En Google. Me lo encontré hace 2 días. No lo conocía, pero se los compartimos. Adelante. Muy buenos días, Sandra Aguilar de Grupo Informativo. Iniciaré precisamente con el tema de salud, hoy que está presente pues los responsables en este sector. Presidenta, una pregunta. Sabemos que todos los mexicanos tienen derecho a la asistencia en el tema de salud. Y mi pregunta es si las personas que no cuentan con adscritos a algún sistema de salud o alguna clínica, saber si pueden ir a atenderse aún sin contar con esta asistencia, sin estar inscritos pues en esta propuesta del IMSS Bienestar. En ese sentido, sí pueden acudir los mexicanos, aunque sean de otros estados y que se encuentren no en el lugar de donde habitan o donde radican, ¿pueden recibir atención médica en caso de que así se requiera? A ver, el Instituto Mexicano del Seguro Social es para los derechohabientes del Seguro Social, ¿no? El ISSSTE es para los trabajadores del Estado. Pemex tiene su propio sistema de salud, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Marina también. Y para todos aquellos que no tienen derechohabiencia, el presidente López Obrador federalizó los servicios de salud que antes estaban descentralizados de manera voluntaria a aquellos estados que quisieran hacerlo. Hoy son 23 entidades de la República, 22 estados y la Ciudad de México, quienes se han integrado a este modelo del IMSS Bienestar. ¿Quiénes son quienes no son parte de ello? Pues estados que han decidido no integrarse. Bueno, Yucatán ahora se va a integrar, pero está Coahuila, Durango, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, ya dije. Bueno, ellos tienen sus propios sistemas estatales. De todas maneras, frente a urgencia, te tienen que recibir en cualquier lugar. Y hay 5, a ver, ¿por qué no los menciona? 5 en donde, aunque seas del IMSS Bienestar, puedes ir al IMSS, puedes ir al ISSSTE o puedes ir a cualquier institución. Si eres del IMSS, también puedes ir al IMSS Bienestar. Es decir, hay 5 atenciones que son universales en este momento. A ver si… Cualquier persona que tenga un infarto o un accidente cerebrovascular puede acudir en cualquier sitio de la República. Hay un número de salas de hemodinamia superior a lo que se requiere internacionalmente de salas de hemodinamia. Ese es un ejemplo de los que pueden. Cualquier persona que tenga una urgencia de cualquier tipo puede acudir a un servicio para su atención. También puede acudir cuando tenga una complicación de una enfermedad neoplásica y puede acudir a cualquiera de las instituciones. Permítame, secretario, compartirle el siguiente Sí, caso. Ya mencioné código. Y código Mater en todo lo que tiene que ver con complicación de un embarazo. Permítame compartirle el siguiente caso. Él es Francisco López Sierra, tuvo un accidente en
fractura en una o dos de sus piernas. Él es del Estado de México, sufre esa fractura el pasado sábado aquí en la Ciudad de México. Acudió a los hospitales, al Hospital General de México, al Hospital de Juárez, al Hospital General Joco, al Hospital Magdalena de las Salinas, a la Clínica de Especialidades en Ixtapaluca, y en todos, absolutamente todos estos hospitales les dijeron que no contaban con médicos y que no cuentan con insumos. Además, quisiera agregar, ellos detectaron que al menos entre 15 o 20 días están tardando para atender a las personas que, si ustedes se dan en estos momentos una vuelta, se encuentran a las afueras de estos hospitales. Y mi pregunta con respecto a si cualquier persona puede ser atendida en cualquier otra entidad es… pues preguntarle, en este caso, esta persona no cuenta pues con ningún adscrito a ningún sistema de salud. Sí lo recibieron, pero la respuesta fue: no contamos ni con insumos ni con quien practique médicos que practiquen este tipo de operación. Sí, bueno, yo quisiera comentarle primero que nos haga llegar el caso y podemos revisar el caso para ver efectivamente qué es los aspectos que lo condicionan. Déjeme también decirle que estamos lanzando 2 programas para cirugía que son muy importantes. Uno, cirugía de cataratas, donde pensamos operar 60,000 pacientes en los próximos 3 meses, y también cirugía ortopédica menor que no requiere hospitalización artroscópica. Pero ese caso en particular, háganoslo saber y con mucho gusto revisamos, vemos, porque sí debe de atenderse. Ok, le agradezco. Y bueno, mi último tema, Presidenta, saber si se reunirá con el secretario de Relaciones Exteriores, se reunirá con el secretario de Economía, seguirá las elecciones que están pues en estos momentos llevándose a cabo en Estados Unidos, y sobre todo preguntarle si habrá algún posicionamiento una vez que se tengan los resultados de dicha elección. Gracias. Lo mencionó el secretario de Relaciones Exteriores el viernes, si mal no recuerdo, hizo un comunicado. Nos vamos a esperar hasta que sea el colegio electoral de los Estados Unidos quien determine quién gana la elección. Gracias, doctora. Buenos días. Eduardo Ortega, del periódico El Financiero. En primer término, quiero preguntarle sobre la impugnación que puso el PAN ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la reforma de supremacía constitucional. Y el tema que están argumentando es de que el diputado Pedro Aces votó, aunque no estaba en el Pleno, porque al parecer estaba en un partido de béisbol en Nueva York. Entonces, ¿qué opinión le merece esto, doctora? Ayer le pregunté al coordinador parlamentario, a Ricardo Monreal, digamos, lo que es oficial es el acta de esa sesión, y ahí no aparece el voto del diputado Pedro Aces. Ok. Es lo que es legal. Vale. Más allá de las pantallas. Claro. En otro tema, doctora, el 2 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional… Que por cierto, de todas maneras se tienen las 2/3 partes. Claro, claro. Aunque él no haya… Sí, bueno, pero es que lo que argumenta el PAN, justamente por eso impugnó ante la Corte. Sí, pero lo que impugnas es lo que es legal, no es una pantalla. Y lo que es legal en el libro de actas, ¿no? A ver si me dice cómo se llama exactamente. ¿Cómo? Diario de los debates. Ahí no aparece el voto del diputado Pedro Aces. Ok. Por otra parte, el 2 de noviembre, elementos de la Guardia Nacional… Ya quedó sin sustancia, para ser. Ok. Elementos de la Guardia Nacional pues mataron a 2 migrantes colombianos en Baja California. Entonces, no sé si este tema se habrá abordado en la reunión de seguridad y qué le informaron, doctora. Sí, se está investigando y el martes vamos a tener, de hoy en 8, el informe de seguridad, y ahí hicieron un boletín ellos y ahí puede informar con todo detalle el general secretario. Vale, doctora. Por otra parte, ayer la Coparmex, el presidente de Coparmex, que es José Medina Mora, decía que México ya vive una crisis de constitucionalidad
y que esto se podría agudizar si se acata o no se acata la decisión que determine la Corte hoy. Y bueno, lo que yo le quiero preguntar es si usted ha sopesado bien los efectos que esto podría tener en la incertidumbre en las inversiones e incluso en la afectación a la creación de empleos. ¿Y por qué no le preguntan a la Corte? ¿Por qué le preguntan a la presidenta? ¿Por qué no le preguntan a la Corte, el presidente de Coparmex, sobre su decisión? O sea, porque quienes están violando la Constitución es la Corte. Quienes están sobrepasándose en sus funciones es la Corte. Entonces, ¿por qué el periódico El Financiero o Coparmex no le pregunta a los 8 ministros de la Corte si ya sopesaron bien su decisión? Si 8 ministros pueden ir en contra de un pueblo de millones y millones de votos, por ahí de 36 millones. Si ya preguntaron a la Corte si puede ir en contra del constituyente. O sea, ¿por qué el tema es de la presidenta? Cuando es la Corte quien está queriendo legislar, cuando no tiene esas funciones en la Constitución. 8 ministros, por encima de la Cámara de Diputados, de la Cámara de Senadores, de la mayoría de los congresos locales, de la soberanía que está en el pueblo. Entonces habría que preguntarle, habrá que dirigir este cuestionamiento a los 8 ministros de la Corte y ministras. Bueno, quizás el sentido de mi pregunta es en que si usted ha sopesado las afectaciones que podría tener sobre la economía en torno a este choque de poderes, digamos, o sea, es el poder judicial por un lado, el poder ejecutivo y legislativo por otro, y esto lo que puede generar, o sea, más allá digamos, de las posiciones de uno o de otro, sino lo que puede generar en la economía, en la incertidumbre entre los inversionistas. No sé si usted ha sopesado eso. Pero regreso a la pregunta, ¿por qué la Corte no sopesa eso? Porque la decisión hoy está en ellos. Hoy van a empezar la discusión. Entonces, esa pregunta hoy recae sobre los ministros y las ministras, no recae sobre la presidenta. O sea, lo que está haciendo la presidenta hoy es decirle al pueblo de México que su voluntad la cumplió el constituyente. Y quien está poniendo en tela de juicio esa decisión es la Corte. Entonces, por eso digo, todo a su tiempo. Hoy le toca a la Corte, no le toca a la presidenta. Hoy le toca a la Corte la decisión. Entonces la pregunta es a la Corte, ¿ya sopesaron las y los ministros de la Corte la decisión que van a tomar? O sea, ¿por qué ahora dicen que defienden la democracia? Que defienden la Constitución. Bueno, si defendieran la Constitución, pues estarían defendiendo lo que ya decidió el constituyente. Entonces, el día de hoy esa decisión recae en la Corte, no en una minoría que quiere mantener sus privilegios. Hace unos días una compañera de ustedes me dijo que no son juez y parte, ahora sí. Pues por eso les presento este estudio. No es un estudio de un medio de comunicación, de los mismos que defienden hoy al Poder Judicial y que hace 6 años decían que se llamaba Poder Familiar de la Federación. ¿Qué ha cambiado?
si la propia ministra presidenta dice, sí, en efecto. Ahora, ¿no les gusta esa constitución? Pues no es un asunto de los 8 ministros, es un asunto de una decisión que tomó el pueblo de México. A la oposición no le parece bien, bueno, vean el resultado de la elección. Entonces, hoy por hoy, esta pregunta que haces hay que hacérsela a los ministros de la Corte y las ministras de la Corte. Vale, finalmente, ayer se conoció la convocatoria del Comité de Evaluación del Poder Legislativo y del Judicial, pero no del Ejecutivo. No Sí, sé. ¿se publicó? ¿Se publicó? Sí. Vale, gracias. Gracias, presidenta. Esteban Durán, Vanguardia, Veracruz. Ayer el titular del Seguro Social dio estadísticas sobre el aumento de empleo. Sin embargo, cabe destacar, a ver si él nos puede aclarar esta situación, de que hay empleados en diversos organismos públicos que están contratados bajo el sistema de outsourcing. En este sentido, ellos inscriben a los trabajadores al Seguro Social, pero ellos mismos dicen que después de un periodo de 6 meses, 5 meses, ya los dan de baja y ya no tienen ninguna prestación, y finalmente también pues los despiden sin ninguna liquidación, los dejan al desamparo y pierden todos sus derechos en este sentido de salud. Entonces puede ser a lo mejor engañosa esta estadística, no porque el director lo diga así, sino porque son estas mismas empresas quienes dan a conocer, quienes inscriben a estos trabajadores, pero finalmente los dan de baja sin que tengan conocimiento de las autoridades de salud. No sé si esto sea cierto. A ver, los datos que se presentaron ayer son datos de afiliados al IMSS en ese mes. Entonces, el mes de octubre es el mes de 2024, es el mes más alto histórico de número de empleos formales. Puede ser que algún trabajador o trabajadora en el mes de noviembre ya no esté contratado en alguna institución que tiene que darle seguro social y ya no aparece, digamos, en noviembre. Ahora, estas irregularidades de las que hablas de una empresa, el outsourcing prácticamente en todos los rubros se eliminó en el gobierno del presidente López Obrador, menos en la contratación directa de algunos servicios. Si ocurre esto, pues es una irregularidad. No sé si quieres comentarlo. Sí, muchas gracias, presidenta. Me llamó la atención esto que sea de organismos públicos, porque sí, lo que se presentó ayer es, como lo acaba de mencionar la presidenta, de la cotización al IMSS, es decir, las empresas, algunas entidades públicas como la CFE, pero generalmente los organismos públicos tienen cotización al ISSSTE y eso del apartado A no está contabilizado en este crecimiento. Sin embargo, efectivamente puede haber empresas o la iniciativa privada que siga recurriendo a estas prácticas. Por eso hablábamos ayer también de la calidad del empleo, es decir, muchos trabajadores y trabajadoras que ahora están contratados de manera permanente y ya no eventual, y segundo, el incremento del salario base de cotización. Ahora, desde el 2021 implementamos algo que además empata mucho con un planteamiento de la presidenta. La mejor supervisión siempre van a ser los ciudadanos, y en ese sentido, aparejado a la reforma en materia de subcontratación, que durante todo el periodo neoliberal se calcula que le costó al Seguro Social casi 120,000 millones de pesos por subregistro, personas que deberían de estar registradas y no lo están, o también porque los registraban con salarios menores, ¿no? La clásica, te voy a registrar al IMSS con este salario, pero te voy a pagar por fuera de otras maneras. Y para eso todos estos outsourceros pues tenían mucha imaginación. 3 millones de trabajadores migraron de una empresa de subcontratación de personal a la empresa real. Pero en este sentido de la supervisión, y la pregunta nos da pie para poder promocionar algo, desde 2021 teníamos el reporte especializado de cotización, que solo hace falta la CURP y un correo electrónico para que el propio trabajador sea quien solicite al Seguro Social de manera electrónica, sin mediar ningún otro trámite, un reporte mensual
sobre sus semanas cotizadas, el salario como lo tienen registrados los patrones, que luego por contabilidades y demás hacen movimientos, pero que afectan derechos. Al final de cuentas, nosotros tenemos que ser instituciones garantistas de derechos y los trabajadores, los empleadores, perdón, tienen que garantizar y cumplir esos derechos. Entonces, sin duda debe de seguirse trabajando en evitar cualquier modelo de subcontratación. Hay trabajos particulares, sectores de la economía que tienen estacionalidades, temporadas altas, el tema en el campo, pero lo ideal es que los trabajadores puedan conocer y solicitar su reporte de cotización que les llegará a partir de eso una vez al mes y que nos ha dado ha sido muy útil para que a partir de eso puedan hacer denuncias a autoridades laborales o al propio Seguro Social respecto a una baja indebida o un salario con menor cantidad de lo que debe de estar registrado. Gracias, gracias. El mismo tema, el tema de las adicciones que atañe también al sistema de salud. En este sentido, el consumo de la marihuana, que ya se ha dado abiertamente en distintas partes, principalmente de la Ciudad de México, lo vemos en Hidalgo, lo vemos por allá por Chapultepec, en otras zonas, y en las que no sé si las autoridades de salud estén interviniendo en este sentido, aparte de que pueda ser la autoridad de la Ciudad de México, donde no solamente se consume marihuana, sino también se está vendiendo esta, y a lo mejor otras drogas ahí mismo, sin que las autoridades actúen en este sentido. ¿Qué puede hacer el sector salud para detener este consumo y que no aumente, pues con todos los que pasan ahí, que los jóvenes, lejos de ir a la escuela, se concentren en estos lugares? Estamos dándole continuidad y lo vamos a reforzar. Es parte del programa Vida Saludable, no solamente tiene que ver con alimentación, sino también con el cuidado de la salud. Entonces, la campaña que se hizo en la administración pasada con el presidente López Obrador para evitar el consumo de cualquier tipo de droga, la vamos a continuar en las escuelas y en otros espacios. Nosotros no queremos tener situaciones como las que tiene hoy Estados Unidos con la adicción al fentanilo, que es gravísima. Entonces, esta campaña, en donde tenemos que participar el gobierno, pero también las familias y toda la ciudadanía, tenemos que involucrarnos en que cada ciudadano sepamos lo que significa una vida saludable. Y eso significa alimentación, significa ejercicio y significa también no consumir estas sustancias y estas drogas que siempre hacen daño a la salud. Gracias, presidenta. Finalmente, ya en otro tema, pues ya por estos días, estas fechas se ha dado las votaciones al interior de varios sindicatos, ya aquí se le ha mencionado. Uno de estos sindicatos es el ferrocarrilero, donde Víctor Flores Morales pues se quiere reelegir por 7ª ocasión, y en ese sentido pues los activos y jubilados de ferrocarrileros quieren que la autoridad del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral pues actúen conforme a derecho, dadas las violaciones en las cuales ha incurrido Víctor Flores Morales. Esta situación que él quiere reelegirse ante varias anormalidades, tiene conocimiento Alfredo Domínguez Marrufo, director de este centro. Entonces le piden a usted, presidenta, que se puede actuar ante esta situación, dadas las múltiples violaciones a los estatutos en los que ha incurrido este actual líder, e inclusive lleva un proceso judicial ante la Fiscalía General de la República, de la cual pues no se ha podido llevar a cabo que un juez libere órdenes de aprehensión contra este líder, dada la situación que está ocurriendo con el sistema judicial. Entonces están pidiendo usted qué es lo que se puede hacer para evitar que sigan pues esta violación a los derechos de los trabajadores, y llaman pues al humanismo que usted tiene en a partir de este sexenio, para que de esta manera no sigan siendo pisoteados los derechos de los trabajadores por líderes que se han mantenido durante años ahí y que no quieren dejar el poder, dado todo lo que han generado, y que fue Víctor Flores uno de los principales también, pues que apoyó
a Ernesto Zedillo en su momento para privatizar los ferrocarriles, Presidenta? Gracias. Vamos a pedirle al secretario del Trabajo, a Marat, que pueda atenderlos. Ustedes saben que yo no estoy de acuerdo en la intervención del gobierno, además no debe ser, y está en las leyes hoy que no debe ser así, pero sí se coadyuva y se apoya, y entonces pues que lo reciba el secretario del Trabajo. A ver acá. Gracias, Presidenta. Muy buenos días a todas y a todos. Liliana Noble, de Pulso Saludable. Presidenta, el miércoles pasado tuve la oportunidad de estar en el Auditorio Nacional en la presentación de estos semilleros creativos que cada año hacen su representación. Si no ha tenido oportunidad de verla, véala, porque la verdad es que es una obra de teatro majestuosa. Más de 2,000 niños participando, niñas, adolescentes de todos los estados del país. Y una de las niñas, Alessandra de la Cruz Guerrero, de 11 años, de Semilleros de Altamira, en Tamaulipas. ¿Me ayudas, corazón, tantito en el micro, por favor? Le envía esto. Ellos hicieron una parte de los trabajos. Sí, se lo puede entregar. Sí. ¿Pasó o no pasó? Sí. ¿Sí? Ay, gracias. Ay, perdón. Y le cuento rápido, Presidenta, la historia. Este trabajo que hacen las niñas y los niños, gracias, esos eran muchísimos, alrededor de unos 300, 400, que simulaban parte del escenario, que son pétalos, y el tema era Tengo un sueño, de esta obra, y la representación la hicieron niñas, niños, y esta pequeñita en este tiempo de mujeres, ella pensó que este era el momento de entregarle esto a usted. Me pidieron, gracias Pau, me pidieron que le hiciera favor de entregarle. Gracias. ¿Cómo se llama? Alessandra, gracias, de la Alessandra. Cruz Sí, Guerrera, de 11 años, de Altamira, Tamaulipas. Y también tuve la oportunidad días antes de estar en Huastepec, en donde se hicieron estos ensayos, ahí en las instalaciones del IMSS, que también le agradecieron ese día al maestro Zoe. Y la verdad es que tuve la oportunidad, como en muchos otros momentos, de tener a estos niños o niñas en el programa de radio que nos platican todo lo que están haciendo, y todo el tiempo pensé en esta forma. Usted decía palabras más, palabras menos, que si le quitas un niño a la delincuencia, se lo agregas a la cultura y a las artes, y así está haciendo. Pero ellos y ellas tienen hoy una duda con este cambio. Piensan muchos que ya no van a haber semilleros, que se van a acabar, están muy preocupados. Y entonces esa sería mi primera pregunta: si el programa de semilleros creativos de la Secretaría de Cultura continuará tal como ellos lo han vivido, Presidente. Sí va a continuar Semilleros Creativos. Aprovecho también para decir para felicitar a Alejandra Frausto, que es la anterior secretaria de Cultura, que hoy está de secretaria de Turismo en el gobierno de la ciudad, que realizó este extraordinario trabajo. Yo en la campaña al gobierno de la Ciudad de México decía: un artista más es un delincuente menos, un estudiante más es un delincuente menos. Y es de lo que hablamos, del acceso a los derechos de las niñas y los niños y de las y los adolescentes. Entonces, Semilleros Creativos va a continuar. Y también vamos a fortalecer todo el sistema educativo que tiene hoy Secretaría de Cultura del INVAL. Estuve platicando hace unos días con Claudia Curiel, la secretaria de Cultura, con Marina, la subsecretaria. Hay una demanda del Conservatorio, de la Escuela Nacional de Danza, de todas las escuelas nacionales, de mayor atención, y vamos a hacerlo tanto en sus instalaciones, va a ser paulatino, como a la mejora de las condiciones en las que están llevando sus clases. Y uno de los ejes de nuestro programa de cultura es la educación. La educación formal, que haya educación formal para las artes, y la educación comunitaria, que le llamamos.
que son semilleros creativos, y otros esquemas que incluso tienen que ver con los clubes de lectura que se desarrollan con el Fondo de Cultura Económica, que vamos a impulsar de manera muy importante. Gracias, Presidenta. Y en un segundo tema, la semana pasada que nos hicieron favor de presentarnos el tema de la adquisición de los medicamentos, yo tenía una duda y quisiera conocer cómo van a conocer la seguridad, la eficacia y la calidad de los productos que van a adquirir. Si se van a pegar a lo que anteriormente se hace, es que si una vez que ya los aceptó la FDA o la EMA en Europa o COFEPRIS aquí en México, ya sería un check de darle palomita. Y pensando, doctor Kerstenovich, pensando en el tema sobre todo de los costos, que de pronto hoy, por ejemplo, hay medicamentos para la gente que vive con enfermedades cardiovasculares que le llaman cardiópatas, que hoy toman 5 o 6 medicamentos, y hoy hay moléculas que esos 5 o 6 medicamentos están en una sola toma, que pudieran ser un poco más costosos, pero a la larga es más benéfico, y el apego al tratamiento, que es lo que se busca en el tema de la prevención, también es mejor. Entonces, ¿qué hay al respecto? Esa sería mi segunda pregunta. Gracias. Sí. Y luego le pedimos a Eduardo o a David que nos hable de la compra. Adelante. Buenos días a todos. Soy Armida Zúñiga, titular de la COFEPRIS. Efectivamente, en el nuevo modelo de adquisición de medicamentos presentado la semana anterior, se tiene la participación de la COFEPRIS. La COFEPRIS es la Agencia Sanitaria Mexicana encargada de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos y otros insumos para la salud que están considerados en esta compra consolidada. Entonces, sí hay participación de la COFEPRIS, y lo hacemos a través de los esquemas para obtener los registros sanitarios de cada uno de estos insumos para la salud. Es decir, deben de contar con un registro sanitario en México que está basado precisamente en el análisis con base técnico-científica de la información que cada fabricante presenta para que estos insumos precisamente obtengan este registro. Entonces, son insumos de calidad que se están comprando a través de este esquema consolidado. Gracias. Y finalmente, Presidenta, yo iban a platicar más, ¿no? Todo contestar. Gracias. Y finalmente, Presidenta, hoy celebro mucho que en su gobierno federal se le ponga mucha atención al tema de la prevención. Yo considero que uno de los activos más intangibles, pero más medibles, es justamente el tema de la prevención. En ese sentido, yo quisiera saber qué estrategias particularmente van a seguir en el tema de las enfermedades cardiovasculares a nivel global, y en México no es la excepción. Desafortunadamente es la primer causa de muerte. Sabemos que en el mes de octubre siempre se concientiza mucho a las mujeres de tocarnos, de la concientización del cáncer de mama, pero desafortunadamente queda esta imagen pensando en que el cáncer de mama es la enfermedad que más muertes produce en las mujeres, y la realidad, los expertos aquí no me dejan mentir, es que no es así. La primer causa de muerte en mujeres que no tienen nada que ver con una neoplasia es justamente en las enfermedades cardiovasculares. Particularmente, doctor Kerstenovich, gracias, me ha gustado verlo. ¿Qué se va a hacer al respecto? Gracias. Sí. Efectivamente, las enfermedades cardiovasculares y la hipertensión arterial es uno de los principales problemas. Las personas, muchas, alrededor de 40%, tienen hipertensión arterial sin saber que tienen hipertensión arterial. Por eso es muy importante las campañas precisamente de promoción a la salud, de que se tomen la presión arterial cuando menos una vez al año, cuando menos. De esa manera se trata de detectarlos en forma temprana. Si se detecta en forma temprana antes de que acudan a un médico, se puede alterar la historia natural de la hipertensión arterial. Alguien que tiene controlada su hipertensión arterial no tiene por qué fallecer de una enfermedad cardíaca.
fallecen porque 40% lo desconocen. Entonces, la promoción de tomarse, yo diría que todos los que están aquí deberían de tener cuando menos una vez medida la presión arterial anualmente, sepan o no sepan que tienen la enfermedad. Y vamos a hacer campañas muy intensas alrededor de eso en sitios laborales, en sitios educativos, etcétera. No, pues es mucho mejor con un baumanómetro convencional y un estetoscopio que en el digital. Gracias. Para eso es el programa Salud Casa por Casa. A todos los adultos y adultas de 65 años y más, a partir del próximo año van a tener enfermeros, enfermeras, médicos o médicas que los visiten en su hogar. Ellos van a saber a qué horas van a ir y entonces les van a tomar todos sus signos vitales. Ahí si encuentran que alguien, es un programa preventivo de un impacto, estamos hablando de más de 12 millones de personas, particularmente en la edad adulta mayor, que es donde puede ser más riesgoso, aunque no solo. Entonces van a ir a su casa, les van a medir la presión, van a oír el corazón e incluso azúcar, y así van a poder tener un seguimiento y poder decirle, pues tiene usted que ir al centro de salud, acompañarlo o todo lo que requiera en este programa preventivo, que es de un alcance enorme y nos va a ayudar a disminuir muertes por esta causa. A ver, ya va la última porque hay que vacunarse. Salud preventiva. Es un honor saludar a la presidenta y a toda su mesa directiva. Mi nombre es Ricardo Felipe Ramírez de Radio Relas 104.5 FM. Comunicarle que la semana pasada el diputado Alfonso Ramírez Cuellar de Morena hizo la propuesta de desaparecer al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica, COFESE, para los fusionarlos y un organismo en fin de evitar las competencias antimonopólicas. En beneficio de los ciudadanos, mi pregunta serían dos. Una, ¿qué pasará del uso social comunitarias indígenas afrodescendiente? Dos, ¿cuál sería su marco jurídico y cómo influiría las concesiones no comerciales? Bueno, en el caso de estos organismos autónomos, desde el 5 de febrero, en la propuesta que hizo el presidente López Obrador, está a discusión en el Congreso su desaparición. Nosotros sugerimos a los diputados, que es la primera Cámara donde se va a presentar, que sería importante que se pusiera ahí por el tema del tratado y particularmente que quede el tema de organismo con independencia técnica, porque así está redactado tal cual en el tratado, entonces para que no haya ningún problema. Entonces plantearon que iban a evaluar cómo se incluía este tema particularmente en la COFESE y en creo que es la COFESE la que principalmente plantea este tema para que no haya contradicciones con el tratado, pero que al mismo tiempo pues no tengamos estos organismos que se tienen ahora. Entonces está a discusión en el Congreso y ahí se podrá tomar la decisión. Y evidentemente se busca pues evitar prácticas monopólicas, que haya un organismo técnicamente independiente, pero que no haya pues estos organismos que hoy en realidad pues ni siquiera han demostrado su eficiencia, vamos a poner así. Ok. En otro tema, la comunidad indígena Otomí de Llano Grande, Azcapotzaltongo, en Villa Nicolás Romero, se dirige a usted de forma respetuosa para exponer lo siguiente. Solicitamos de la manera más atenta su amable intervención política para coadyuvar
en el ejercicio de la libertad del señor Tomás Martínez Mandujano, preso político en el Estado de México desde el año 2022. El señor Tomás Martínez Mandujano es un líder social de nuestra comunidad indígena otomi, de oficio albañil y defensor de derechos humanos, particularmente defensor de medio ambiente y los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, personas indígenas, adultos mayores, infancias, mujeres, quienes han encontrado en su liderazgo el apoyo necesario para que de forma organizada mejoremos nuestras vidas. De forma arbitraria y violando el debido proceso al señor Tomás Martínez Mandujano, se le negó el acceso a la justicia impredecible, ofrecer pruebas de inocencia en la etapa intermedia. Se negó el reconocimiento de ser juzgado como persona indígena y, por si fuera poco, fue torturado al momento de su detención arbitraria. Es un grave peligro que los líderes sociales sean criminalizados y perseguidos por grupos facticios del poder, empresas y algunos gobiernos municipales, quienes, haciendo un uso indebido del sistema penal, llevan a prisión de forma injusta a los legítimos liderazgos que dan impulso a los cambios sociales. Por eso es que es oportuno solicitar su intervención política para que las autoridades involucradas y competentes sepan que hay atención e interés en el tema de nuestro compañero Tomás Martínez, y asimismo creemos oportuno que la sociedad en general se entere de la exigencia de libertad a los presos políticos en México, y por ello el derecho a la protesta sigue siendo fundamental para que los menos favorecidos seamos escuchados. De tal manera que creemos significativo compartir que la comunidad de Llano Grande Azcapotzaltongo está evaluando realizar la toma del Estado de México, lo cual consiste en protestas masivas, pacíficas y simultáneas en los principales accesos a la capital política de la República Mexicana, como una acción que aspira a llamar a la atención de México y el mundo. Esperamos su amable respuesta y quedamos atentos a cualquier convocatoria para trabajar seriamente las rutas legales a seguir la historia de los hechos. Le pedimos a la secretaria de Gobernación que lo atienda, Rosa Isela Rodríguez. ¿Listo? No, mire, en otro tema, Presidenta, en nuestro país hay evidencia de la fabricación de delitos contra gente inocente que en muchos penales compurga apenas injustamente por hechos que no cometieron. Esto por falta de verdaderos profesionales en investigación o encargo de personas que pagan para mandar a prisión a inocentes quienes roban años de su vida. Por ejemplo, de esto podría ser el caso de una mujer que vive en este tipo de injusticia, que la han convertido de víctima y responsable de la desaparición, de la muerte de su esposo. En esa postura pone la Fiscalía General de Justicia del Estado de México a la señora Blanca Flor Vargas Colín, madre de 3 menores de edad. En el año de 1918 sufre el secuestro de su esposo, padre de sus hijos. La Fiscalía, luego de 5 años de investigación y ante la llegada del MP Luis Vilchis Trujillo de la Unidad 4 de Secuestros de Toluca, sorpresivamente se presentan testigos falsos, al parecer comprados para responsabilizar a la mujer por desaparición y su muerte de su esposo, siendo los mismos policías de la Fiscalía quienes vigilaban y secuestraron a la víctima. Hay pruebas y datos robustecidos por esa misma dependencia. Así lo dan a conocer familiares de Blanca Flor, quien ahora se encuentra privada de su libertad en el penal de Santiaguito.
Comentan también que ella durante estos 5 años se dedicaba a trabajar para sacar adelante a sus hijos, confiando y esperando a que las autoridades pudieran dar con quienes secuestraron a su esposo. Los menores con lágrimas en sus ojos dicen: primero perdimos a papá y ahora nos arrebatan a mamá. Ellos sufren la incompetencia y suciedad del sistema. ¿Qué podrá hacer algo por ella? Bien, le pedimos a la secretaria de Gobernación, a Rosicela, que... Muchas gracias, presidente.